Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del Congreso Online Pangea. Como sabéis, el objetivo de este congreso no es ser un congreso al uso, ya que no hay trabajos que sean completamente inéditos, ni está dirigido a un público totalmente científico. El objetivo de este congreso es ser una especie de simulacro de congreso científico, pero abierto a todo tipo de personas, para que todas las personas puedan ver en qué consiste un congreso científico en el que los científicos y las científicas nos reunimos para dar a conocer nuestros últimos avances en investigaciones. Y al mismo tiempo también tenemos el objetivo de visibilizar a un montón de gente que está trabajando en ciencia y también a muchos y muchas divulgadores científicos. Como cualquier otro congreso, ya sea online o presencial, también es nuestro objetivo servir de punto de encuentro entre investigadores e investigadoras, en el caso de congresos en paleontología, entre paleontólogos y paleontólogas, y en este caso también incluyendo a personas que se dedican a divulgación científica, en resumen, gente que trabaja en campos afines. En esta segunda edición contamos con el apoyo de la Sociedad Española de Paleontología, la Asociación Proyecto Nublar y Andera Equipment. Desde aquí, daros las gracias a todos y todas por asistir, daros la bienvenida y sin más vamos a pasar a una serie de vídeos de nuestros patrocinadores y colaboradores y después pasamos directamente ya a las sesiones de charlas. ...120 millas al oeste de Costa Rica. La vida se abrió camino marcando a toda una generación. Y ahora algo nuevo ha nacido. La primera asociación española para la difusión de los dinosaurios en la cultura pop. ¿Te atreves a acompañarnos en esta aventura? Bienvenidos a Proyecto Nublar. La geología, una ciencia tan bonita e importante en nuestra sociedad, una disciplina que abarca montañas, mares y planetas. Y las geólogas y geólogos, esas personas aventureras que se encargan de traducir el lenguaje de las rocas. Pero, ¿qué sería del geólogo sin su cuaderno o su martillo de campo? Los geólogos necesitamos estar bien equipados para afrontar las diversas condiciones meteorológicas. Necesitamos una casa donde sentirnos identificados, una marca que apoye nuestros proyectos. Por este motivo nos hemos juntado un grupo de amigas y amigos bastante heterogéneo y hemos fundado Andera Equipment. Llevamos muchos meses trabajando en nuestros ratos libres en este proyecto con mucha ilusión, de forma totalmente desinteresada y con un único objetivo: hacer crecer y unificar el sector de la geología. Nuestro objetivo es crear una marca de material geológico basada en la pasión por la geología y la naturaleza. Poder ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad, innovadores y sostenibles con el medio ambiente. Y enriquecer y unificar el sector de la geología, además de acercar esta increíble ciencia a la sociedad. El primer artículo que ofrecemos es un cuaderno geológico de campo, impermeable, lavable, resistente y con un tacto muy suave. Las hojas se crean a partir de carbonato cálcico y resinas no tóxicas, para crear un material similar al papel convencional, pero mucho más resistente y sostenible. En el proceso de fabricación no se usan ni árboles, ni agua, ni cloro, ni se emite ningún tipo de gas tóxico. Este cuaderno presenta un azul turquesa muy llamativo, el cual nos permite identificarlo muy fácilmente en el afloramiento. El cuaderno cuenta con una goma elástica que permite cerrarlo y sujetar la hoja en días de viento. Por último, este artículo vendrá acompañado de varias tablas geológicas, las cuales facilitarán el trabajo geológico de campo, y que podrán ser guardadas en un bolsillo situado en la parte interna de la contraportada. El segundo componente en nuestra gama de equipamiento geológico inicial es un portabolígrafos muy práctico que nos evitará perder bolígrafos, lapiceros y otros utensilios similares durante las jornadas de trabajo en el exterior. Se coloca en la portada del cuaderno y ha sido creado bajo nuestra filosofía de cuidar y respetar a los animales de este planeta. El material es cuero sintético resistente, impermeable y muy fácil de limpiar. Esperamos de corazón poder contar con el apoyo de todos vosotros. Ojalá podamos conseguir este reto
y ayudar al crecimiento y unificación del sector de la geología. Hasta pronto. Bueno, pues empezamos con la primera sesión de charlas y lo hacemos con la ponencia Paleoarte y reconstrucción de un reptil extinto, Hispaniasaurus craneolongatus, de Rafael Doñate. Adelante, Rafa. ¿Qué tal, Paco? Muchísimas gracias por el curro que te has pegado al organizar este congreso online. Bueno, ¿qué tal estáis, gente? Yo soy Rafa Doñate, del blog paleoartista.com, y vamos a charlar un rato del proceso de realización de una ilustración científica de paleoarte, desde el principio hasta el final. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el paleoarte. El paleoarte es una disciplina artística dentro de la rama de la ilustración científica. Consiste en estudiar los fósiles encontrados por los paleontólogos para extraer de ellos los datos necesarios para comprender no solo cómo fueron estos animales, sino también intentar extraer información sobre su ambiente, cómo vivían y se relacionaban, para luego hacer una representación gráfica de ello, o escultórica. Para ello vamos a ver el caso de Hispaniasaurus craneolongatus, cómo fue el proceso de estudio y cómo llegamos a realizar su ilustración. Estos son los restos de Hispaniasaurus craneolongatus. Son bonitos, ¿verdad? Del pobrecillo únicamente hemos podido encontrar este pequeño cráneo. Medirá aproximadamente unos 6 centímetros y medio de largo por 3 o 4 de ancho. Aquí podéis ver las cuencas orbitales, esto de aquí es el morro, el morrete. Más o menos se aprecia un poco la forma que tuvo el animalito en vida. Este es el mismo fósil visto desde el lateral, no se ha encontrado ningún diente, lo cual hubiera estado muy bien porque nos hubiera dicho muchísimo sobre la alimentación y modo de vida del animal, como por ejemplo si su alimentación era carnívora o herbívora, o si los dientes que poseía estaban especializados de alguna forma, como por ejemplo para cazar presas como peces, como son los dientes de los cocodrilos, o si por el contrario los dientes que tenían le podían servir para machacar bivalvos o animales con concha que habitaran en el lecho marino, unos dientes planos y especializados. Los dientes nos proporcionan una gran cantidad de información y por desgracia aquí no tenemos ninguno. Estos son los restos con los que vamos a trabajar. Son bastante escasos y nos ofrecen relativamente muy poca información. Si fuese una especie un poquito mejor conocida, podríamos hacer más cosas, pero con lo que tenemos es un poco un desastre. Vamos a seguir viendo a ver qué encontramos. En fin, si os fijáis un poco, podréis ver que tienen una forma irregular. El morro es evidente que está roto y que falta una parte. Y bueno, si conocemos a los sauropterigios, que son el grupo al que pertenece este pequeñín, sabremos que también falta gran parte del cráneo, por la parte posterior. Pero bueno, ¿cómo es eso que falta una parte del cráneo? ¿Cómo lo podemos saber? Pues a ver, los descubridores de este animalito, cuando lo estudiaron, identificaron el fósil, la forma del cráneo, los huesos que lo formaban, y estableciendo comparaciones con otros fósiles descubiertos, llegaron a la conclusión de que era un notosauroideo, o por lo menos que tenía afinidades con ellos. O sea, que sería un pariente cercano o muy cercano. Los notosauroideos fueron unos reptiles marinos que vivieron durante el período Triásico. Pertenecían al orden de los sauropterigios, al cual también pertenecían los plesiosaurios y pliosaurios. Los notosauroideos fueron unos animales adaptados al medio acuático, pero que no habían perdido del todo la capacidad de moverse en tierra. De vidas costeras, obtenían su alimento en el mar y salían a la orilla a descansar, probablemente también a aparearse o a poner huevos y a tomar el sol. Estos reptiles prehistóricos, notosauroideos, podían llegar a medir desde los 40 centímetros las especies más pequeñas
hasta los 4 o 5 metros los más grandes, y se han descubierto en lugares como China, Alemania, Italia o España, en la cordillera ibérica, más concretamente. Habitualmente, estos animales presentaban cráneos alargados, en forma de punta de flecha, podríamos decir, y con la presencia de una serie de aperturas en el cráneo bastante relevantes. Poseían 2 detrás de los ojos, con un pequeño foramen en el centro, aunque la configuración del cráneo variaba mucho de una especie a la siguiente. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Veis esta parte? ¿Veis alguna fenestra? Ni rastro, ¿a que no? Toda esta parte está alargada, está elongada, como dice el nombre, Cranioelongatus. En teoría, si este fuera un notosauroideo, debería tenerlas más o menos por aquí, más o menos. Pero este tío aquí solo tiene hueso, y encima está roto por la parte de atrás. Así que además de que nos ofrece poca información y está roto, los datos que nos da son raros. ¿Tenía fenestras o no? Esto ha sido un misterio a lo largo de todo el proceso. Y ya os adelanto que no pudimos llegar a resolverlo. Faltarían más datos, faltarían más cráneos o cráneos más completos. Pero bueno, vamos a ver un poco quién era este pequeñín, quién era Hispaniasaurus. Nuestro pequeñín se descubrió en España, en Villora, en un pueblo cercano a la ciudad de Cuenca, en un punto bastante alejado de la costa actualmente, pero que hace 225 millones de años, en el Ladiniense, en el Triásico, era un pequeño lagún, una especie de laguna con entrada de agua de mar que para el pequeño tamaño de nuestro bichito era el lugar ideal. Abundante comida, seguramente mucho refugio, muchos otros amiguitos Hispaniasaurus y en general un lugar bastante tranquilo y fresco para el caluroso Triásico en el que le tocó vivir al pobrecillo. Teniendo en cuenta estos datos, parece una tarea bastante complicada reconstruir este animal. Tenemos muy pocos datos, tenemos muy poco con lo que trabajar y además lo que nos dice el cráneo son cosas raras y contradictorias. Pero bueno, al final sacamos una ilustración. ¿Y cómo lo hicimos? Pues gracias a nuestra amiga la estadística. Vamos a ver cómo lo hicimos. Lo que hicimos para reconstruir este animalito fue buscar todos los cráneos de los parientes más cercanos a Hispaniasaurus. En total encontramos un total de 20 cráneos de diferentes especies emparentadas. Utilizamos el dibujo esquemático en vista dorsal porque teníamos que identificar los puntos de sutura entre los diferentes huesos que conforman el cráneo. Las imágenes las extraímos de artículos científicos en los que se describían estas especies. Una vez preparamos las imágenes, las escalamos para que todas tuviesen el mismo tamaño, mantuviesen en las mismas proporciones, asignamos diferentes puntos que compartían todos. Por ejemplo, el punto más anterior, el punto más posterior, el foramen, los puntos en los que 3 o más huesos convergían. A partir de aquí, utilizamos diferentes métodos de reconstrucción basados en análisis estadísticos, que nos arrojaron diferentes resultados. Estos son los que utilizamos para reconstruir nuestro animal. Superponiendo los resultados sobre los restos, pudimos ver que algunos nos daban resultados rarísimos, unos resultados aberrantes. Ningún animal podría haber tenido esta forma. Y en otros se ajustaban muchísimo más, se acercaban más a la forma del cráneo que teníamos. Decidimos buscar una solución lo más conservadora posible. Y este fue el resultado. Aquí podéis ver la primera ilustración de Hispaniasaurus cranioelongatus, en pista dorsal y lateral. Las ilustraciones se hicieron en Photoshop y dibujando sobre el cráneo y el esquema dado por el resultado del análisis. Probamos las opciones de otros cráneos para ver cómo podían haber sido, aunque estos datos nos parecieran demasiado extremos. Este es el resultado del más raro de todos. Evidentemente, no tenía ningún sentido plantearlo así. Una vez tuvimos esta información, quisimos meter el animalito en su propio ambiente, reconstruirlo y representar cómo fue el lugar donde vivió.
Así que, habiendo estudiado los restos asociados, los diferentes fósiles que aparecieron en el mismo estrato que nuestro animalito, pudimos establecer que sería un fondo marino muy somero, no muy profundo, en el que había relativamente bastante vida. En esta ilustración podéis ver elementos como por ejemplo los amonites del fondo, el tiburón, que se encontraron muchos dientes de tiburón, y los diferentes animales que vivían. Incluso se pueden ver, hicimos un corte transversal del suelo para ver los diferentes restos de animales que vivían enterrados en el fondo marino. Aquí lo podéis ver. Y bueno, este fue el proceso que seguimos para llegar a la ilustración. Como podéis ver, hubo muchísima preparación antes siquiera de empezar a coger un lápiz. Tuvimos que extraer todos los datos que pudimos. Intentamos exprimir ese cráneo al máximo. Extrajimos los datos que pudimos extraer. Si tuviésemos más cráneos, o incluso si la muestra de cráneos que escogimos, los 20 cráneos que escogimos, si hubiese sido una muestra mucho más grande, quizá hubiésemos podido extraer mucha más información. Por desgracia, tenemos lo que tenemos. Y aún así, con esto, podemos sacar ilustraciones. Es posible que dentro de unos años aparezcan más datos y esta ilustración pueda ser más cercana a la realidad. Pero en fin, muchas gracias por escucharme y espero que nos veamos pronto. Adiós. Muchas gracias, Rafa. Continuamos esta primera sesión con la charla Estudio tafonómico de un bivalvo del Jurásico inferior de Diego Escanero Aguilar. Adelante, Diego. Muy buenas a todos. Para los que no me conozcáis, me llamo Diego Escanero Aguilar y en este congreso Pangea 2 vamos a hacer un estudio tafonómico de un bivalvo del Jurásico inferior. Os vamos a dar una serie de pistas de localización geográfica, un breve contexto geológico y ya nos adentraremos en lo que nos importa, la historia tafonómica de este bivalvo, que será del género Pholadomia. Haremos unas breves conclusiones y una bibliografía, pues oye, para el que quiera investigar. Localización geográfica. Nos encontramos en Aragón, concretamente en la provincia de Zaragoza, y nos vamos a mover entre las localidades de Almonacid de la Cuba y Belchite. Estaríamos en la rama aragonesa de la cordillera ibérica. Geológicamente, aquí tenemos nuestras unidades litoestratigráficas. Y estaríamos en la parte superior del Jurásico inferior, concretamente en la formación Turmiel. La tenéis pintada en azul en el mapa. Y se trataría de una serie de alternancias de margas y calizas. Ambos son sedimentos carbonatados, las margas de grano muy fino y de comportamiento plástico, al contrario que las calizas que están estratificadas. En el mapa también tenéis las localizadas Almonacid de la Cuba y Belchite, y por si alguno no se orienta, Belchite seguro que os suena de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil, y si no habéis oído esto, seguro que os suena algo de las psicofonías estas de cuarto milenio. Las margas de Turmiel contienen bastantes restos fosilíferos y, por ejemplo, tenemos restos de cefalópodos como nautiloideos o de rostros de belemnites. Hay gran variedad de braquiópodos, así como de bivalvos como este ostreído. Entramos en la historia tafonómica. ¿Qué es la tafonomía? A muchos de los que no estudiáis paleontología posiblemente sea un término que suene totalmente a chino, pero es un concepto muy sencillo. Es la serie de procesos que abarcan desde el momento en que muere el animal, todo lo que ocurre con sus restos, hasta el momento en el que un joven y guapo paleontólogo de la foto pues acaba encontrándolos. Nosotros nos vamos a centrar en nuestro fósil, que pertenece al género Pholadomia. Aquí tenéis un esquema muy sencillo de lo que sería este bivalvo. Como podéis ver, es un bivalvo de gran tamaño que tiene la concha alargada. Este es nuestro fósil con su correspondiente clasificación y podéis ver que la sección alargada de las valvas ha desaparecido, se encuentra fragmentada.
Aquí tenéis una imagen de la valva derecha y de la valva izquierda y podéis ver que esta se encuentra en mucho peor estado, que es lo que vamos a abarcar ahora en la historia tafonómica. Empezamos con ella. Nos encontramos ante un bivalvo infaunal. ¿Qué quiere decir esto? Que Pholadomia vivía enterrada en el sedimento y sacaría un par de sifones al exterior para alimentarse. En determinado momento, Pholadomia falleció y quedó enterrada en el sedimento. Esto es lo que denominamos como acumulación. Pasado un tiempo, las corrientes oceánicas desenterraron los restos de Pholadomia y lo fracturaron. Y posteriormente también desarticularon las valvas. Esto es un proceso que se denomina resedimentación. En esta foto podéis observar la valva derecha y la valva izquierda, y entre medias la interfase. Las dos valvas se conservan juntas sin estar en conexión anatómica. Si somos observadores, en esta interfase de matriz podemos encontrar fragmentos de la concha, que con un poco de perspicacia podemos restituirlos hasta su posición original. Esto significa que la corriente que fracturó las valvas y acabó rompiéndolas no fue la misma que la que las desarticuló. Esta fue de mucho menor energía, pudiendo encontrarse fragmentos de la valva en la interfase de matriz. Además, al estar los restos de Pholadomia estar expuestos en la superficie del fondo oceánico, fue aprovechada por otros organismos como sustrato. Así tenemos marcas de ostreidos y de serpúlidos. ¿Qué es un serpúlido? Muchos de los que estéis viendo este vídeo igual no habéis oído la palabra, pero seguro que los habéis visto en cualquier pescadería, en los mejillones cubriendo las conchas. Son estas pequeñas galerías de anélidos. Finalmente, los restos de Pholadomia volverían a enterrarse y se seguirían depositando estratos por encima, y con el paso de los millones de años se produciría la fosilización. Comienza la orogenia alpina en torno a hace 50 a 55 millones de años. ¿Qué es lo que conlleva? Que la placa tectónica africana empuje hacia el norte y colisione con la placa euroasiática. Esto provoca que los estratos se plieguen y se deformen, y con ello los fósiles que están en su interior. Así, nuestro fósil de Pholadomia conserva una serie de marcas paralelas debidas a esta deformación. Debemos recordar que estos fósiles están incluidos en un sedimento margoso. Esto implica que tiene un comportamiento plástico, y en la cordillera ibérica muchas veces este nivel funciona como despegue, como nivel de despegue. ¿Qué quiere decir esto de nivel de despegue? Durante el plegamiento, los estratos más duros se pliegan a favor de los estratos más blandos. Finalmente, en la historia reciente, los sedimentos se han erosionado y parte de Pholadomia ha quedado expuesta en superficie. Así tenemos marcas de erosión y de meteorización. Podemos observar un patrón angular en los que la concha ha saltado y nos revelan el molde interno. También nuestra concha, o nuestra valva, mejor dicho, presenta ciertos surcos debido al enraizado de plantas. Al fin y al cabo, un fósil no es más que un sustrato mineral en el que las plantas no van a dudar en enraizarse para alimentarse de él, y en muchos casos acaban destruyéndolos. El último paso, el hallazgo, el paleontólogo que encuentra el fósil. Finalmente vamos a hacer un breve resumen. Tenemos la entidad paleobiológica, nuestra Pholadomia, con una producción biogénica en las valvas, y que en determinado momento se ha muerto y ha quedado enterrado. Esto es una acumulación tafonómica y por lo tanto una entidad acumulada. En determinado momento las corrientes han desenterrado las valvas, las han desarticulado, las han fragmentado, y esto es un proceso de resedimentación y es una entidad resedimentada. Se produce un nuevo enterramiento
y con el paso de los millones de años se fosilizan, es el proceso de fosildiagénesis, y tenemos una entidad registrada. En torno a los 50 a 55 millones de años comienza la orogenia alpina, los estratos se pliegan, se fracturan, se deforman, y con ello los fósiles que están en su interior. En nuestro caso, Pholadomia. Y finalmente, en la actualidad, la Pholadomia ha quedado expuesta en superficie y a merced de la erosión y de la meteorización. Y como último paso, el hallazgo. Esto es un ejemplo muy sencillo, llevado a cabo sobre un único ejemplar fósil. A nivel de yacimiento, esto se realiza con muchos más fósiles, con muchos más restos de diferentes géneros, de diferentes especies, para tener una visión más global, pero creo que como ejemplo de un análisis taxonómico es muy completo. Y aquí os dejo un poco de bibliografía, pues oye, pues para el que quiere investigar un poco más. También quería agradecer a Proyecto Nublar sobre todo el apoyo que me ha mostrado en la elaboración de esta charla. Gracias a todos por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho con este ejemplo taxonómico. Y bueno, ahí os dejo mis redes sociales por si queréis echarles un ojico. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Diego. Continuamos con la siguiente charla, que lleva por título Patrones macroevolutivos de los testudínidos, Pantestudinae, a nivel global en el transcurso de su historia evolutiva, que corre a cargo de Sergio López y colaboradores. Adelante, Sergio. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Congreso de Pangea, segunda edición. Y por mi parte os quiero hablar de tortugas, y concretamente de mi trabajo que se titula Patrones macroevolutivos de los testudínidos, Pantestudinidae, a nivel global en el transcurso de su historia evolutiva. Dicho de otra manera, vamos a hablar un poco de cómo han evolucionado las tortugas terrestres desde que aparecieron, básicamente, hasta el día de hoy. Pues bien, los testudínidos son un clado de tortugas criptodiras y son tortugas terrestres que se conocen desde el Paleógeno hasta la actualidad. Es más, en la biodiversidad actual, este grupo supone el único de tortugas terrestres. Y pues son unas 49 especies actuales. Pero volviendo a los testudínidos fósiles, pues estos tienen una relativamente amplia diversidad en su registro. Y bueno, que no se me olvide mencionar que estas tortugas están presentes en básicamente todos los continentes, exceptuando Australia. Como bien os he comentado, las formas extintas de este linaje poseen un registro abundante y a lo largo de los últimos años sus relaciones de parentesco entre muchas de ellas pues han sido revisadas y estudiadas, sobre todo en la última década, lo que ha resultado en un conocimiento bastante extenso sobre la taxonomía de este grupo, los testudínidos, o más concretamente Pantestudinidae, porque en taxonomía, cuando se agrega este prefijo, se usa para diferenciar las formas extintas, las especies que ya se han extinguido, de las actuales, de las que todavía están vivas. Bueno, pese a todo esto, existen pocos trabajos que se dediquen a estudiar la macroevolución y la diversificación de este grupo a nivel global. Y además, estudiar esto es crucial para entender cómo las condiciones del entorno pues, han moldeado su diversificación. Pues bien, este estudio supone la primera aplicación de una metodología estadística para averiguar cómo se ha diversificado este grupo, los testudínidos, a nivel global en toda su historia evolutiva. Nuestro estudio se basa en el análisis de la información disponible en una gran base de datos, que es la Paleobiology Database, sobre la cual se ha realizado una revisión exhaustiva de la taxonomía y las dataciones de los registros de Pantestudinidae. A partir de dicha base de datos, en la cual había más de 1200 registros y más de 150 especies, analizamos patrones de diversidad del grupo a través de diversas metodologías de estadística que se usan pues, para este tipo de estudios, como es la diversidad corregida por rarefacción,
o la diversidad corregida por Shell-Holder Quorum. Y si queréis más información sobre el tema, al final del vídeo pues tendréis las referencias al respecto. Y también se han analizado los patrones de especiación y extinción. Y todo ello ha sido posible gracias a un lenguaje de programación llamado R, usándose en un programa llamado RStudio. Y bueno, sin más dilación, aquí tenéis los resultados. Para empezar, y para que os hagáis una idea, aquí podéis ver todas las especies de testudínidos y su distribución temporal hasta la actualidad. Menudo lío. Los resultados preliminares muestran un aumento de diversidad general, desde el principio hasta el final. Y, como podéis observar en estas gráficas, hay dos valles durante el Paleógeno y el Neógeno. También podéis observar en la tercera gráfica, la que está a la derecha, cómo han aparecido especies a lo largo del tiempo y también cómo se han extinguido. Por ejemplo, podéis ver cómo durante el Neógeno hubo unas tasas muy altas tanto de especiación, es decir, de aparecer especies, como de extinción, es decir, pues que desaparecen especies. Estos cambios en la diversidad de los testudínidos durante el Paleógeno y durante el Neógeno pueden deberse a varias causas, como por ejemplo causas paleoclimáticas, ya que si nos fijamos en los picos de diversidad parecen coincidir con óptimos climáticos que ocurrieron durante esos periodos. No obstante, este es un trabajo preliminar de un futuro estudio que va a ser mucho más grande. Y en el futuro veremos si realmente los cambios del clima están relacionados con los cambios de diversidad de los testudínidos en su historia evolutiva. Y además nos ayudará a entender mucho mejor cómo cada una de las especies de los testudínidos han llegado a estar donde están actualmente. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este trabajo. Si es así, quedaos aquí en el Congreso de Pangea porque está lleno de presentaciones súper interesantes. Y nada más, nos veremos en la próxima. Adiós. Muchas gracias, Sergio. Continuamos. Y continuamos con la charla Titanes ligeros, neumatización en saurópodos, a cargo de Adrián Blázquez Riola. Adelante, Adri. Hola a todos, bienvenidos al Congreso Pangea. Me llamo Adrián Blázquez Riola y yo os voy a hablar del proceso de neumatización en saurópodos. Así que comencemos. Este será el índice que voy a seguir durante la presentación, con una breve introducción explicando qué es, cómo funciona y en qué grupos de animales está presente el proceso de neumatización, para luego entender cómo ha evolucionado y qué tipo de neumatización tenían los dinosaurios saurópodos. Pero primero, ¿qué es la neumatización? Os estaréis preguntando. La neumatización podríamos definirla de forma sencilla como la presencia de cavidades de aire dentro de los huesos. Los animales actuales que van a presentar estas características en sus huesos son, por obvias razones, los vertebrados. Es importante distinguir entre neumatización craneal y neumatización postcraneal. La neumatización craneal está presente en mamíferos y arcosaurios modernos, es decir, aves y cocodrilos, y la postcraneal solo está presente en aves. Los huesos solo pueden llenarse de aire si existe alguna conexión con el sistema respiratorio. La neumatización craneal puede ser de dos tipos: neumatización paratimpánica, es decir, conectada al oído, o paranasal, conectada al sistema respiratorio. La neumatización craneal puede ser de ambos tipos, mientras que la postcraneal siempre va a ser conectada al sistema respiratorio, es decir, paranasal. Las aves son el grupo actual más especializado en neumatización postcraneal. Los pulmones de las aves son únicos, ya que están unidos a un sistema de grandes sacos aéreos en tórax y abdomen, y los movimientos de respiración de las aves ocurren por expansión y compresión de los sacos aéreos, que a su vez insuflan aire a los pulmones. Esto origina un flujo constante de aire puro a través de los pulmones, lo que implica un mayor aprovechamiento del aire en comparación, por ejemplo, con los mamíferos. Además, los sacos aéreos dan lugar a una red amplia de divertículos por toda la anatomía del animal, y los divertículos, cabe resaltar que son la conexión que hay entre el sistema respiratorio y los huesos neumáticos.
Los huesos neumáticos son la única evidencia de la presencia de un sistema neumático en organismos extintos, ya que son estructuras que fosilizan. Además, la neumatización postcraneal es nuestra fuente primaria para inferir la existencia de las características de los sacos aéreos en taxones extintos. Los grupos fósiles más conocidos con neumatización postcraneal está en los arcosaurios y ha sido registrada tanto en pterosaurios, saurópodos y terópodos en general. Bien, por lo que el origen de la neumatización podría haber estado en la base de Arcosauria, o Ornitodira más bien, o ser un carácter convergente entre pterosaurios y saurisquios. Britt en 1993 aportó una lista de caracteres neumáticos en huesos fósiles. Estos son los siguientes: que presenten unas cámaras internas conectadas con forámenes. Los forámenes sería la entrada a la cámara. Unas fosas y láminas. Las fosas ya son la cavidad ya sea con apertura o sin apertura. Unas paredes externas finas, resultado del vaciado del hueso. Obviamente, al estar hueco, la parte del hueso va a ser más fina. Forámenes mayores a los formados por circulación o sistema nervioso. Y la presencia de cámaras neumáticas. Se ha distinguido entre camerate o cavidades, a las que son de gran tamaño, y a las camelate o celdas, que son cámaras pequeñas, vistas por ejemplo en Saltasaurus, que son una red de celdas muy parecido a un panel de abejas, que hace como el hueso más ligero. La neumatización en fósiles es apreciable en muchos casos a simple vista, ya que las cámaras son de gran tamaño. Pero para ver la red compleja de cámaras y celdas que tienen algunas vértebras, se suele utilizar tomografía computerizada en varias secciones, como vemos aquí en el taxón extinto Camarasaurus y en un cuello de avestruz. El mismo patrón de divertículos y sacos aéreos que hemos visto en las aves es el que se ha interpretado para los grandes saurópodos, y para los pterosaurios y terópodos. Aquí podemos ver un esquema de cámaras y divertículos tanto en las vértebras cervicales como en una vértebra dorsal. ¿Pero qué implicaciones paleobiológicas tendría esta neumatización en saurópodos? Lo más aceptado hoy en día es que la función principal sería reducir la densidad del esqueleto. Este tipo de sistema respiratorio además reduce el coste de la respiración, la gravedad específica y el exceso de calor corporal. Todo esto, sumado a la reducción del peso que hemos mencionado antes, son características implicadas en la evolución del gigantismo en saurópodos. E incluso se ha teorizado que la neumatización podría ser también muy importante para futuros estudios sobre la sujeción del cuello tan largo que tenían los saurópodos. Existen diferencias entre la neumatización de los diferentes taxones, concretamente en el tipo de vértebras neumáticas, y el grado de neumatización de toda la columna vertebral. El tipo de neumatización, por ejemplo, en vértebras presacas varía enormemente dentro de Saurópoda. Los tipos de fosas y cámaras evolucionaron de forma independiente en los diferentes clados, sin seguir una progresión de complejidad de cámaras. Por ejemplo, la presencia de fosas neumáticas de gran tamaño parece ser el carácter más basal del grupo, visto en taxones cercanos a Prosaurópoda y Eusaurópoda. Las cámaras grandes, o camerate, sin embargo, se han documentado en géneros basales de China, como pueden ser Mamenchisaurus, o los diplodócidos norteamericanos como Apatosaurus y Diplodocus. La evolución de las cámaras dentro de titanosaurios, sin embargo, sí que es compleja e incluye varios orígenes independientes, aunque es el único grupo que presenta camelate o celdas y numerosas cámaras muy similares a las presentes en aves actuales. En cuanto al grado de neumatización dentro del grupo,
Wedel 2003 propuso que sería muy similar al desarrollo endogenético visto en aves, neumatizando primeramente las vértebras cervicales o la parte anterior y para luego ir extendiéndose hacia la parte caudal. Por lo que tendríamos que los saurópodos más primitivos solo tendrían neumatizado la parte más anterior, y a medida que nos acercamos al final del cladograma o la parte más derivada, los saurópodos estarían totalmente neumatizados en la columna vertebral, como podemos ver en los titanosaurios o ya incluso en Diplodocus. Por tanto, destacamos la familia Saltasaurinae como la familia de saurópodos titanosaurios más neumatizada, con un tejido de celdas neumáticas en las vértebras muy similar al que hemos visto en aves y un grado de neumatización de casi toda la columna vertebral, hasta la mayoría de las caudales. Por no hablar de la presencia de fosas o cámaras en costillas y la pelvis y incluso la cintura pectoral. Esto pudo estar relacionado con la característica más llamativa de Saltasaurinae o de Saltasaurus, que es la presencia de una armadura de osteodermos en todo el lomo. En conclusiones, podríamos decir que la neumatización craneal está presente en arcosaurios y mamíferos, pero la postcraneal, que es la más especializada, estaría solo presente en terópodos avianos y no avianos, saurópodos y pterosaurios. Por lo que el origen podría estar en el ancestro común en estos grupos o ser un carácter convergente entre saurópodos y saurisquios. La neumatización postcraneal fue una de las principales innovaciones en saurópodos y está presente en todo el clado. Pero esta fue muy distinta a lo largo de toda la evolución del grupo, como ya hemos visto, siendo especialmente significativa en titanosaurios Saltasaurinae. Con prácticamente casi todo el esqueleto hemos visto que estaba neumatizado de alguna forma. Además destacamos la importancia que tiene en la neumatización para el gigantismo del grupo, tan llamativo, y las implicaciones parabiológicas que hemos visto asociadas a ello, como la ayuda con la pérdida de calor o un sistema respiratorio más eficiente. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado y nada, muchísimas gracias a Paco por invitarnos y por dar visibilidad a nuestros trabajos. Gracias a todos por los que están viendo el congreso. Y ánimo a todos. Nos vemos, chicos. Adiós. Muchísimas gracias, Adri. Continuamos con nuestras ponencias. Es el turno de la revisión del material de saurópodo del yacimiento dels Nerets, Cretácico Superior Pirineo Meridional, a cargo de Bernat Vázquez y Óscar Castillo. Adelante, chicos. Muchas gracias, Paco, y bienvenidos. Somos Óscar Castillo y Bernat Vázquez y hoy nos gustaría hablaros de nuestra revisión del material de saurópodo del yacimiento del Cretácico Superior de Els Nerets. Antes de ello, pensamos que estaría bien que nos pusiéramos todos un poco en contexto y para ello viajaremos a hace unos 70 millones de años, cuando Europa era un archipiélago de islas tropicales. Lo que conocemos como la península ibérica formaba parte en esos momentos de la mayor de estas islas, la denominada Isla Iberoarmoricana. Más concretamente, el yacimiento de Els Nerets se sitúa en una de las regiones costeras de esta isla, que hoy en día conocemos como la cuenca de Trem. En esta región, el único grupo de saurópodos del que se tiene constancia durante el Cretácico Superior es el de los titanosaurios, dinosaurios gregarios de grandes dimensiones, normalmente, y exclusivamente fitófagos, o que solo comían plantas, con un cuello y cola muy largos, patas columnares y cabezas pequeñas y ligeras. Además, algunas especies presentaban osteodermos, pequeñas placas óseas que podrían haber cumplido más de una función. El registro que tenemos de estos animales incluye tanto huesos y dientes como huellas y huevos e incluso impresiones de piel, además de 5 especies formalmente descritas: Ampelosaurus atasis, Tyrannosaurus astibiae,
Atzinganosaurus velociensis, Lobocotitán pandafilandi y Garrigatitan meridionalis. Sin embargo, diversos autores opinan que esta diversidad podría ser incluso mayor si se tienen en cuenta los restos fragmentarios encontrados en más de 20 yacimientos, los cuales, una vez estudiados y comparados, han sugerido la presencia de nuevas formas indeterminadas en algunos de los más relevantes. Nuestro trabajo pretende contribuir a esta percepción mediante el estudio del material indeterminado, clásico y nuevo del yacimiento de Els Nerets, por si pudieran tratarse de nuevas especies. Tras una descripción del material nuevo y el conteo del número mínimo de individuos, se ha evaluado la diversidad del yacimiento en base a la histología de cada individuo. Por último, los individuos de Els Nerets se han comparado con las especies conocidas de titanosaurios iberoarmoricanos para ver si se pueden asociar los restos a algunas de estas y, en consecuencia, ver si afectan a la diversidad regional de titanosaurios del Campaniense superior al Maastrichtiense inferior. Como ya hemos mencionado, el yacimiento de Els Nerets se encuentra en la cuenca de Tremp, en el Prepirineo oriental catalán. Els Nerets forma parte a su vez de la formación La Posa, la unidad inferior del grupo Tremp y, con una edad de entre 70 y 71 millones de años, el yacimiento data del Maastrichtiense inferior. A nivel estratigráfico, está compuesto por dos niveles ricos en fósiles separados por 1,5 metros de espesor que se estima que equivale a un lapso de tiempo de unos 8.000 años. En cuanto al material descrito por primera vez en este trabajo, destacan sobre todo dos vértebras caudales distales, de las últimas piezas de la cola de un saurópodo y un hallazgo interesante de por sí, pues incluso a nivel mundial se han encontrado muy pocas de estas vértebras. Ambas piezas son biconvexas, miden el doble de largo que de alto, las superficies dorsal y ventral son planas y, como podéis ver en la imagen, la de la izquierda tiene una concavidad a mitad del extremo posterior del centro vertebral. También hay un fémur izquierdo de sección elíptica y superficies lisas, con un cuarto trocánter elíptico a mitad de la diáfisis. Y se consta también de una urna o cúbito, esbelta y trirradiada en sección, además de 3 vértebras caudales procélicas, es decir, cóncavas en su cara anterior y convexas en la posterior, las cuales carecen de arco neural aunque preservan restos del pedicelo. A partir de las longitudes de cada elemento apendicular de Els Nerets, es decir, los dos fémures, la ulna y el húmero, se han hecho una serie de cálculos que nos han permitido estimar las dimensiones de los individuos a los que pertenece cada uno de estos huesos largos. Por decirlo de otro modo, a partir de uno solo de estos huesos podemos conocer de forma aproximada las longitudes del resto de huesos de cada individuo de Els Nerets. De este modo, se ha determinado un mínimo de 3 individuos en el yacimiento. El individuo 1 estaría en el nivel superior y lo define el húmero de menor tamaño. Además, a este individuo también se le asigna el único centro vertebral dorsal, hallado en el mismo nivel. Por otro lado, el individuo 2 está formado únicamente por el fémur más pequeño, mientras que en el nivel inferior habría un tercer individuo, definido por el fémur largo y la ulna, con 5 vértebras caudales asociadas junto con el fragmento de escápula, aunque este último solo tentativamente. Al mismo tiempo, se han estudiado láminas delgadas de los huesos apendiculares de nuestros saurópodos. De forma muy resumida, la estructura interna de los huesos registra el crecimiento de un animal de modo similar a los anillos del tronco de un árbol. Así, el estudio de estas secciones nos aporta información sobre el crecimiento de los individuos de Els Nerets. En nuestro caso, a partir del tipo de tejido óseo, la vascularidad y la presencia de osteonas secundarias en los 4 huesos estudiados, se ha podido determinar los valores de los denominados estadios ontogenéticos histológicos, o HOS, los cuales caracterizan el nivel de desarrollo del hueso. Estos tipos de tejido que mencionábamos hace un momento varían entre el F y el G, los cuales son indicativos de una estructura interna de los huesos muy desarrollada y característica de animales adultos. Los HOS avanzados, entre 12 y 14, que se han obtenido de los huesos estudiados, también refuerzan la idea de que los individuos de Els Nerets eran adultos. Si ahora unimos lo aprendido en el análisis histológico con el número mínimo de individuos que hemos deducido antes, vemos que el individuo 1
Se trata de un animal adulto de una especie de saurópodo de pequeño tamaño, en torno a los 5 metros, similar al de otros titanosaurios de la región como Liranosaurus, Garrigatitán y Giganosaurus. Con este último, además, comparte diversas similitudes en cuanto a la vértebra y el húmero asociados, aunque el húmero de Elsnerets es más recto y robusto. Los elementos apendiculares de los individuos 2 y 3, en cambio, son de mayor tamaño y también muestran estadios de crecimiento avanzados. Por lo tanto, se puede considerar que estos últimos saurópodos adultos pertenecen a una especie distinta de la del individuo 1 al alcanzar mayores longitudes durante la madurez, 7 y 9 metros respectivamente. Al mismo tiempo, las similitudes en morfología, tamaño y HUS sugieren que estos dos individuos de mayor tamaño podrían pertenecer a una misma especie. Y, aunque un estudio que se realizó con Liranosaurus sugiere que la diferencia de tamaño entre los individuos de Elsnerets es demasiado grande como para deberse a la mera variación de tamaño entre miembros de la misma especie, dicho estudio no es necesariamente extrapolable al resto de especies de titanosaurio europeas, debido a lo fragmentario que es el registro. Por lo tanto, consideramos que los individuos 2 y 3 pertenecen a una misma especie que a su vez es distinta de la del individuo 1 y además es de dimensiones similares a Ankylosaurus y Lohuacotitán. Si comparamos dichos titanosaurios iberoarmoricanos con los individuos de esta segunda especie de mayor tamaño, el fémur del individuo 2 es más esbelto que el de Ankylosaurus y la forma de la sección es más similar a la de Lohuacotitán. Sin embargo, el cuarto trocánter de Elsnerets difiere tanto en forma como tamaño del titanosaurio de Lohueco. Y respecto al individuo 3, la lámina escapular está demasiado fragmentada como para hacer una comparación adecuada con otras especies, y las vértebras caudales son más grandes y tienen una sección más subtriangular que las de Ankylosaurus y Lohuacotitán. Por otro lado, la ulna o cúbito se parece a la de este último en robustez, en el desarrollo de los procesos óseos y que en ambas especies este hueso es más recto que en Ankylosaurus. Por todas estas similitudes se podría asignar el individuo 1 de la especie de menor tamaño a Giganosaurus y los otros dos individuos de la especie de mayor tamaño a Lohuacotitán. Pero, dada la ausencia de caracteres específicos de cualquiera de las especies iberoarmoricanas conocidas y el predominio de los caracteres comunes al resto de saurópodos, dicha propuesta no se sostiene lo suficiente. Esta falta de caracteres únicos también nos impide, a su vez, erigir a los taxones de Elsnerets como nuevas especies. Es más, al tratar de clasificar filogenéticamente de forma preliminar a nuestros saurópodos, los resultados obtenidos siempre resultaban inválidos debido a estos inconvenientes. Aún así, se han encontrado caracteres específicos de diversos grupos de saurópodos que nos han permitido clasificar al individuo 3 como un titanosaurio indeterminado, mientras que los individuos 1 y 2 solo pueden llegar a ser clasificados como titanosauriformes. Aunque si bien es cierto que en la literatura se han clasificado los restos de Elsnerets como titanosaurios por similitud morfológica con otros titanosaurios europeos, creemos prudente mantenerlos como titanosauriformes a la espera de restos más completos que permitan afinar más su asignación taxonómica. Con todo, consideramos que los saurópodos de Elsnerets son nuevas formas indeterminadas en base a sus diferentes tamaños, su distribución estratigráfica y el no poder asignarse a ningún taxón conocido, aunque comparten numerosas similitudes. Recapitulemos. Hemos determinado que en Elsnerets el número mínimo de individuos es de 3, uno de menor tamaño y 2 de mayor tamaño. Por otro lado, la paleohistología nos indica que dichos individuos eran adultos, y por lo tanto, en Elsnerets cabría esperar un mínimo de 2 especies diferentes de titanosaurios de tamaño distinto. Aún así, solo se puede clasificar a los individuos 1 y 2 como titanosauriformes y al individuo 3 como un titanosaurio. Y, aunque comparten muchas similitudes,
La comparación con el resto de especies iberoarmoricanas sugiere que hacen falta restos más completos para poder erigir las formas dels nerets como nuevas especies o bien asignarlas definitivamente a alguna de las ya conocidas. Y por último, comprobamos que el uso conjunto de los análisis histológicos y las relaciones entre huesos apendiculares es una herramienta efectiva para estimar la diversidad de individuos del yacimiento, aunque esto a su vez debe ser complementado con restos más completos para poder hacer posteriores asignaciones taxonómicas. Y con esto acabamos nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención y por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchas gracias, Bernat y Óscar, y continuamos con las ponencias. La siguiente lleva por título La marcha de los elefantes, origen y dispersión fuera de África del orden Proboscidea, a cargo de Jesús Gamarra González. Adelante, Jesús. Muy buenas, soy Jesús Gamarra y en este trabajo que he titulado La marcha de los elefantes vamos a ver el origen y la dispersión fuera de África del orden Proboscidea. Antes que nada me presento, soy Jesús Gamarra, geólogo y paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, y estas son mis redes sociales. También os dejo aquí abajo mi correo por si queréis la bibliografía de ese trabajo, ya que se extendía demasiado si pongo todas las diapositivas. En cuanto a la introducción, en lo de Proboscidea, los proboscidios son los donde clasificamos lo que comúnmente llamamos elefantes, mastodontes, mamuts y demás. Aquí vemos las tres especies actuales, que es el elefante africano de sabana a la izquierda, el elefante africano de selva en el centro y el elefante asiático a la derecha. Uno de los eventos más importantes en la evolución de los proboscidios es el evento proboscidio, que fue una serie de sucesos que tuvieron lugar en el Mioceno inferior, Mioceno medio, hace entre 20 y 15 millones de años aproximadamente, en el cual los proboscidios, que son animales de origen africano, salieron de este continente al resto del mundo y se diversificaron brutalmente. También quiero hacer una aclaración. En este trabajo voy a hacer referencia a las zonas de mamíferos del Paleógeno y del Neógeno, que son una serie de términos que utilizamos los paleontólogos especializados en mamíferos, que permiten ajustar más al datar el yacimiento. Esta zona de mamíferos son continentales y están clasificadas cada uno en función de la presencia o ausencia de especies de mamíferos concretos. Entonces, son MP o MN y hay varias. Por ejemplo, aquí en el Mioceno, es el ejemplo que he cogido, hay de la MN1 a la MN13 y equivale a un intervalo temporal muy concreto. También he utilizado mapas paleogeográficos basados en los trabajos de Roll y Annan. Como decía, los elefantes son animales de origen africano. Están agrupados en el superorden Afroteria, que son todos estos animales sí que tienen también igualmente un origen en el continente africano. Aquí a la derecha vemos la posición de África en diferentes momentos, desde el Cretácico hasta el Eoceno aproximadamente, en el que vemos que África anteriormente formaba parte del continente de Gondwana, el continente al sur, junto a Sudamérica, y la India, Australia y la Antártida, que posteriormente, tras fracturarse, se quedó aislada. Al igual que Australia con los marsupiales, África tenía los afroterios y actuó como una especie de laboratorio en el que vemos que alcanzaron una gran disparidad morfológica de todos los animales, muchas formas, ocuparon muchísimos nichos ecológicos y demás. Empezamos desde el principio con los proboscidios arcaicos, los más antiguos. Los primeros proboscidios son de hace unos 60 millones de años, del género Eriterium, en el norte de África, Marruecos más concretamente. Y como decía, son hace 60 millones de años. O sea, solamente 6 millones de años tras la extinción de los dinosaurios no avianos. Y bueno, aquí vemos, os voy a poner aquí a la derecha abajo las comparativas de tamaños, que estos los he comparado con mi perra Laika, que es una perra de la raza Shih Tzu, no sé si la conocéis, pero mirad qué pequeñaja, o sea, ella no llega a los 6 kilos, pues imaginaros estos proboscidios. Y bueno, otros proboscidios ligeramente más avanzados son del Eoceno, son Fosfaterium y Hampsaconus, si bien el último no están de todo seguro si es un proboscidio o no. Pues bien, entre Fosfaterium, Hampsaconus y Eriterium,
hay una diferencia. Eriterium presentaba una dentición bunodonta, que es una dentición bastante generalista, se alimentaba de todo tipo de materia vegetal y demás, mientras que Fosfaterium y Hampsaconus presentaban ya una dentición lofodonta. Esta dentición surge como resultado de un cambio climático, que es como un pico de temperatura entre el límite Paleoceno-Eoceno, en el que se alcanzó un óptimo climático que cambió toda la vegetación de la zona. Entonces forzó a los animales a cambiar de dietas. Mientras que Eriterium era mucho más generalista y Fosfaterium y Hampsaconus se vieron forzados a alimentarse de un tipo de alimento que se hizo cambiar la dentición, la forma de la dentición, vamos. Ya un poco más avanzados, en el Eoceno, hace unos 52-41 millones de años, vemos animales mucho más grandes. Y si os fijáis en el mapa, ya hay una primera dispersión. Daviterium sigue apareciendo en Marruecos, fue de hecho el primer animal relativamente grande del continente africano, alcanzando en torno a unos 200 kilos. Y Midotherium y Salumia ya se alejaron. Midotherium en Argelia y Salumia en Senegal. En el Océano Superior, hace entre 37 y 36 millones de años, encontramos otra gran radiación hacia el este, por ejemplo en los yacimientos del Fayum en Egipto. Y tenemos los taxones Moriterium y Bariterium. Veis que ya tienen un tamaño bastante considerable. Bariterium alcanzó varias toneladas. De hecho, Bariterium significa bestia pesada. Estos dos taxones se estudió mediante isótopos que tenían los isótopos característicos de animales que se alimentan de plantas acuáticas. Entonces, se sospecha, teniendo eso en cuenta, los datos isotópicos y la interpretación del yacimiento, que estos animales tenían, si no un modo de vida semiacuático, como por ejemplo los hipopótamos, algo bastante parecido. Otros proboscidios primitivos, pero ya bastante más derivados, son Homaniterium y Arcanotherium. Mientras que Arcanotherium sigue en el norte de África, Homaniterium vemos que ya se ha desplazado mucho más hacia el este. En lo que sería Omán, en la península arábiga. Esto ocurre en el Oligoceno inferior. En el límite Eoceno-Oligoceno sucede los momentos más tensos, por así decirlo, de la orogenia alpina. Es decir, la orogenia alpina consiste en que África y Eurasia están chocando. Entonces, por la presión que ocurre entre este choque, ascienden muchas montañas, se elevan mucho los materiales, y estos hacen que se queden expuestos a las lluvias, y entonces eso erosiona los materiales y desaparecen. Por eso los fósiles de proboscidios y de muchísimos animales repartidos por todo el mundo son mucho más escasos en el Oligoceno, porque los yacimientos en los que estaban se expusieron mucho y fueron erosionados. También la orogenia alpina es la responsable de cerrar el mar de Tetis. El mar de Tetis era como, por así decirlo, el ancestro del Mediterráneo, en el que las aguas, en vez de terminarse por lo que sería hoy Israel, Jordania, Oriente Próximo, continuaban por un corredor marino hasta el Índico. Pues bien, en el Eoceno-Oligoceno, la orogenia alpina empezó a fracturar Arabia con el sistema de fallas del Rift, y será la responsable de cerrar este estrecho, como veremos posteriormente. También es en el Oligoceno cuando aparece un gran suceso anatómico en los proboscidios. Es la aparición de la postura graviportal. Esta postura la presentan los elefantes actuales, también lo presentamos los humanos y los saurópodos, entre otros animales. Esta es característica de animales de gran tamaño, y vemos, por ejemplo, aquí que actúan con la diferencia del ángulo en las extremidades, entre los huesos superiores, que por ejemplo sería el fémur, y los inferiores, como la tibia, el peroné, es muy baja. Los proboscidios previos sí que tenían un ángulo mucho mayor. O sea, tenían un ángulo agudo, mientras que aquí es prácticamente un ángulo recto. ¿Esto qué permite? Pues esto permite tener un volumen corporal mucho mayor, y mientras que tiene
permite un desplazamiento bastante más eficaz. Pues entonces, lo que significa, a partir del Oligoceno, los elefantes, los proboscidios, pueden alcanzar tamaños mucho mayores y andar mucho mejor, lo cual será interesante, pues eso, en cuanto a su diversidad y en cuanto a su dispersión por todo el mundo. Esta postura aparece por primera vez en el suborden Elephantiformes, que son representados por los géneros Phiomia y Paleomastodo, los más antiguos. Y también aparece en los Deinotéridos, que son otros... Es una familia que no son elefantiformes y que aparece representados por primera vez por Sirgaterium. Y aquí vemos también que en el mapa a la izquierda que van desplazándose cada vez más hacia el sur. Más recientemente, en el Oligoceno superior, aparece el Osodocodon o Eritreum, por lo que sería Eritrea y Kenia. Y cabe destacar que Eritreum es el primer proboscidio que cuenta con un patrón de reemplazamiento de los dientes horizontal. Esto lo presentan todos los elefantes actuales, los más modernos. Y consiste en eso, en que cuando un diente de un elefante se va a caer, va a ser reemplazado por el siguiente horizontalmente. Nosotros los reemplazamos verticalmente. Cuando se nos cae un diente, asciende el siguiente. Luego, en el límite Oligoceno-Mioceno aparece el evento proboscidio, lo que os comentaba antes. Esto viene marcado por la presencia de Hemimastodon en Pakistán, ya fuera de África. El evento proboscidio cuenta con estos taxones, viene marcado, son los protas, y sucede en Mioceno inferior a Mioceno medio. Varios autores dicen que sí que existió, otros que no, otros que tienen varios puntos, otros que es prácticamente un flujo constante y demás. Aquí vamos a seguir los propuestos por Van der Meij en 2003. El primero es una dispersión inicial a Asia, ya lo marcó Hemimastodon, y en el Mioceno inferior, entre 24 y 20 millones de años, es seguido por Prodeinotherium, que es otro deinoterio, descendiente de Chilgaterium, como vimos antes. Ya en el Mioceno, pues eso, inferior, pero ligeramente después, en torno a la MN2, MN3, aparece el Gomphotherium lambridge. Esto es que la orogenia alpina levantó el fondo marino de tal forma que quedó un corredor de tierra por el que aprovecharon muchísimos proboscidios y otros taxones, otras especies, para intercambiar faunas. Faunas africanas fueron a Eurasia y faunas eurasiáticas a África. Pues aquí pasó que vemos que Prodeinotherium y Gomphotherium salieron de África hacia Eurasia. También ligeramente después, en la MN3, MN4, Gomphotherium y Prodeinotherium fueron hasta Europa Occidental y también Arcabelodon. Es en este momento en el que se emplaza esta ilustración que realicé. Una manada de Gomphotherios atraviesa algún punto de esta zona del Gomphotherium lambridge, por ejemplo, va de África a algún punto del sureste asiático. Y también este puente llega hasta la MN4, MN5, que es aprovechado de nuevo por animales que siguen apareciendo en África, nuevos proboscidios, como el Gran Deinotherium o el pequeño Coreophodon, que los vemos aquí representados. Sin embargo, este puente desaparece. Entre la MN5 y la MN6 hay un aumento del nivel del mar que hace que desaparezca. Esto no supone ningún problema, ya que estos géneros, Eocygodon, Cyclophodon y Platybelodon, siguen saliendo de África. O sea, aunque el Gomphotherium lambridge se haya inundado, es bastante somero como para seguir permitiendo la salida del continente africano de los proboscidios. Y finalmente, pocos millones de años después de la MN5-MN6, el Gomphotherium lambridge, esa zona finalmente es cerrada, el mar de Tetis desaparece y ya aparece el Océano Índico, por así decirlo, y el Mediterráneo. Ya finalmente esta conexión se hizo permanente hasta nuestros días, lo cual permitió a muchísimos proboscidios seguir saliendo. Esto ya es otro tema que tratar. Hay gran cantidad de trabajos que lo tratan, en el que vemos, veríamos todos los proboscidios posteriores. O sea, ahora estaríamos en el Mioceno medio, pues del Mioceno medio hasta el Pleistoceno hubo una gran radiación de proboscidios, como podemos ver aquí.
Vemos, por ejemplo, en África que tenemos a los elefantes africanos, en Europa al Paleoloxodon anticus, en Asia el elefante asiático, mamuts, en Norteamérica mamuts y mastodontes, y en Sudamérica gonfoterios. Pero sin embargo, llegó un momento en el que llegó Thanos y desaparecieron lamentablemente. Da bastante pena haber recorrido todo eso, ver esa gran radiación, gran número de especies de proboscidios y las poquitas que tenemos en la actualidad. Entonces tenemos que concentrarnos en preservarlas, en cuidar de ellas, ya que lamentablemente están sometidas a una gran... pues ya sobran las palabras, lo que le hacemos a estos animales que han vivido tantísimo. De hecho, repito, salieron de animales del tamaño de un perrito a ser los animales casi más grandes, los mamíferos más grandes, y así los tratamos. Entonces hay que hacer... Esto da para pensar de cómo somos los humanos. Pero bueno, muchas gracias por vuestra atención. Quería agradecer a Paco la oportunidad por dejarme participar en el Congreso Pangea. Ha sido todo un honor. Y también agradecerle a mis profesores del máster, María, Manuel y Guillermo, por haberme corregido este trabajo, este trabajo fue parte del máster de paleontología. Y eso, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta pronto. Muchas gracias, Jesús, y vamos con la última ponencia de la sesión de hoy, que lleva por título Los arcosauromorfos fósiles del Perú, por parte de Demian Rivera, Paleoskids. Adelante. Hola mis queridos paleonenes, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a esta ponencia del segundo Congreso Pangea, creado y organizado por mi querido amigo El Paco Sol. El tema de esta ponencia de hoy es arcosauromorfos fósiles del Perú. Quien les habla es Paleoskids. Así me llamo. Sin nada más que decir, empecemos esta ponencia ya. Antes de ir al tema de la ponencia en sí, debemos saber qué son los arcosauromorfos. Su etimología viene del griego y significa con forma de los reptiles dominantes. Es una infraclase de saurópodos diápsidos que tuvieron su origen en el periodo pérmico, concretamente en el Pérmico inferior, en el Cisuraliense, en la edad del Argeliense, hace unos 298 millones de años. Este taxón incluye a animales actuales como los cocodrilos, caimanes, gaviales y aves. Pero en el pasado se tenían más representantes como dinosaurios navianos, rauisuquios, proterosúquidos, rincosaurios, etosaurios, pterosaurios, etcétera, etcétera. Aquí en la imagen podrán ver 4 ejemplos de animales de esta infraclase. Otra cosa que debemos saber antes de ir en profundidad es la distribución cronológica y geográfica de los arcosauromorfos en Perú. Se tiene la presencia de estos animales en las regiones de Piura, Amazonas, Loreto, Ancash, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, Ica, Arequipa, Junín, Moquegua y Puno. Aquí pueden ver el mapa geográfico del Perú y al lado suyo un mapa del Paleobiology de algunos restos de arcosauromorfos encontrados en el país. Y la distribución cronológica de estos animales en el territorio peruano es del Triásico, pasando por el Cretácico, sin tocar el Jurásico, el Paleógeno, en sí a lo largo del Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario con el Pleistoceno. Aquí pueden ver el mapita de la distribución cronológica del Paleobiology Database. Ahora sí, podemos entrar a los detalles más a fondo y comenzamos con el registro más antiguo. Son ignitas, eso sí. Estas ignitas fósiles son las más antiguas halladas en el Perú. Pertenecen al Triásico medio o superior. Provienen de la formación Sarayaquillo en la cuenca del Ene, en la región tropical de Junín. Y según un estudio hecho por los paleontólogos Rodolfo Salas y César Chacaltana en el año 2009, estas huellas se las ha asignado al género Brachychirotherium ICP.
y se hipotetiza que el probable autor fue un crurotársilo, quizá un rauizúquido que estaba emparentado con el género, con el popular, con el conocido género Postosúquido. Aquí pueden ver las imágenes de las huellas sacadas del propio estudio. Lo curioso es que solo se tienen los miembros traseros, las patas traseras, no se tienen los miembros delanteros. Por lo que puede ser un rauizúquido, lo más probable que sea así, pero se tiene otras opciones como un sauropodomorfo tipo Plagiosaurus o un etosaurio, pero le dan más para rauizúquido. Aquí unas fotos más detalladas de la huella. Bonitas huellas, la verdad. Ahora pasamos a el registro no tan estudiado. Es el sitio conocido como Querulpa, en Majes, ubicado en la región de Arequipa. Arequipa, hogar, dulce hogar. A pesar de que muchos peruanos lo conocen, no fue tan estudiado como Antamina, que hablaremos dentro de un rato. Este sitio está compuesto por 69 huellas. Por lo que parece, hay 4 ignotaxones en Arequipa. Todos ellos son dinosaurios. Se tiene muchos terópodos grandes, un saurópodo, un herbívoro mediano y un depredador de talla pequeña. Todos ellos aún sin identificar. Y dicen que hay un resto de un cocodrilo, pero solo lo mencionan en un estudio, en un pequeño inciso. Por lo tanto, no dicen mucho de los arcosauromorfos en la región de Arequipa. Y por cierto, la temporalidad aún está en duda, ya que está entre el Jurásico final y el Cretácico, con mucho del Cretácico. Y lo curioso es que estas huellas son enormes, y por lo que he buscado, no coincide con ningún animal sudamericano de la época. Proseguimos con el capítulo de esta ponencia. En vez de metales, hayan huellas cretácicas. Son las conocidas huellas de Antamina, y está ubicado en Antamina, en la región de Ancash. Estas son huellas que pertenecían a dinosaurios, y además, estas son las huellas de dinosaurios a más altitud descubiertas hasta ahora. Están a, miren, 4.600 metros sobre el nivel del mar. Brutal. Son del Cretácico inferior, entre hace unos 129 y 125 millones de años. Se identificaron hasta 12 taxones, 12 ignotaxones distintos, que van desde terópodos grandes y medianos hasta ornitópodos de talla media. De este sitio también se dice que hubo un cocodrilo de una rama extinta, pero no hay muchos detalles, y que está a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y por cierto, una curiosidad, una de las huellas de Antamina es conocida porque tiene, adivinen qué, una longitud increíble, una huella que mide 81 centímetros de longitud, y que en el estudio hecho por Rodolfo Salas y Sergio Chacaltana se le estima el portador de las huellas unos 12 o 13 metros de longitud, lo cual es curioso porque aún no existía Tiranotitán, Giganotosaurus o Mapusaurus, dos gigantes de América del Sur, lo cual es muy, muy curioso. Además de que estas huellas, que ya les mencioné, son las huellas de terópodo más grandes encontradas en Sudamérica. O sea, chévere, por Dios, increíble. Siguiendo con el capítulo, un pterosaurio invade el cielo peruano. El registro fósil, este resto, fue encontrado en la formación Chulek, en la región de Huánuco, muy cerquita a la región de Ancash. Es de hace unos 113 y 100 millones de años, lo que corresponde al Albiense del Cretácico inferior. Este pterosaurio pertenece a la familia, Pteranodontidae, pero aún no se sabe a qué género pertenecía o si es una especie animal, debido al único resto encontrado, que es un húmero derecho conservado en 3 dimensiones. Por los análisis hechos a este único resto, se le estima unos 4 a 5 metros de envergadura, usando también a Santanadactylus como referencia. Este es el segundo pterosaurio de esta familia hallado en Sudamérica, junto al género Santanadactylus de Brasil. Bueno, no hay muchos detalles que contar, por lo que ahora os dejo en la primera imagen de un Forstenbergia, que es otro pteranodontidae de América del Norte, y a las 2 imágenes de Santanadactylus,
acá el fósil y acá la reconstrucción del pterosaurio. Muy curioso que esta familia haya llegado al país. Y muy interesante, aunque poco nos gusta. Ahora vamos al capítulo La Selva Cretácica. Este es el registro mesozoico más conocido del país, ya que presenta restos óseos, miren, óseos de nada más que dinosaurio. Está ubicado en la provincia de Bagua, en la región del Amazonas. Es de aproximadamente unos 78 y 72 millones de años, lo que lo ubica a mediados del Campaniense y comienzo del Maastrichtiense, que corresponde al Cretácico superior. Los taxones identificados son un titanosaurio indeterminado, ya saben, unos restos saurópodos grandes del Cretácico, un terópodo indeterminado y otros restos son de dinosaurios que aún siguen sin identificar. También se tienen unas cuantas cáscaras de huevo. Curiosas. Hay un rastro de huellas de un supuesto titanosaurio en Inambari, en la región de Madre de Dios, pero solo se tienen unas cuantas fotos de dicho hallazgo. Y os voy a decir una curiosidad. Supongo saben quién es José Bonaparte, José Fernando Bonaparte, conocido por el emperador argentino, que estuvo aquí en Bagua, y estudió los restos de este terópodo que al principio lo asoció a Carnotaurus, al género conocido de Carnotaurus. Por eso está esta imagen de Carnotaurus aquí. Y fue como el tema es que pensó él que era Carnotaurus, como había dicho, pero luego se retractó de que esto era un Carnotaurus y dijo que es un terópodo indeterminado. Pero esto se difundió por los medios populares, por los medios de comunicación, de que era un Carnotaurus. Y actualmente una vieja escultura del resto que se lo denominó el Dino, siguen actualmente en el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos. Sigue ahí la escultura de Carnotaurus. Así que vaya la curiosidad. Aquí está también la imagen de el fémur de este titanosaurio. Y acá en esta otra imagen los otros restos hallados. Como ven, no son tantos. En el futuro verán que hay una buena cantidad de restos de estos, pero no les cuento más. Y también aquí está la imagen de las huellas en Inambari. Prosiguiendo, vamos al capítulo 1 a finales del Cretácico. Este es el registro de Arcosauromorphos mesozoico más joven hallado. Es de finales del Maastrichtiense, hace unos 66 millones de años, lo que corresponde a finales del Cretácico superior, y por lo tanto a finales de la era Mesozoica. Los animales encontrados son todos dinosaurios, además de que son huellas y restos óseos. Las ignoespecies descubiertas son Ornithomimipus haysleardi y Hadrosaurinos titicacaensis. El primero, un ornitomímido y un ornitópoda aún sin determinar, además de un grupo de huellas aún sin identificar. Los restos óseos pertenecen a un ornitópoda indeterminado, que tal vez sea el autor de las huellas de Hadrosaurinos. Su esqueleto está más completo que el titanosaurio de Bagua. Presenta rótulas, vértebras, costillas, huesos de gran talla, tal vez la cintura pélvica y los huesos largos de las extremidades, pero no partes del cráneo. En resumen, huesos del esqueleto postcraneal. Aquí está una imagen de las huellas halladas de Ornithomimipus y Hadrosaurinos. Aquí también están las huellas y la pata de los dinosaurios, ¿verdad? Y el esqueleto encontrado de este ornitópodo aún sin identificar. Qué bonito, mucho más completo que el titanosaurio, de verdad. Ahora estamos en el capítulo El escaso registro del Paleógeno. Ahora ya nos encontramos en la era Cenozoica. No hay mucho material procedente del Paleógeno. Estos pocos restos fueron hallados en Laguna Mayo, en la región de Puno. Estos pertenecen a crocodilia y aves que aún están sin determinar a qué género o especie pertenecen o pertenecían. Además, se tiene la presencia de huevos fósiles a la especie Pusolitus pagensis. Datan de finales del Tanetiense, lo que corresponde a finales del Paleógeno, hace unos 56 millones de años, a punto de pasar al Ipresiense, a principios del Eoceno. Por cierto, antes se pensaba que Pusolitus era huevo de dinosaurio, pero estos son huevos, al parecer sin determinar que y ahora ya no pertenecen a dinosaurios.
Esta es una duda que algunos estudiosos de los fósiles de Puno tienen. Dada esta aclaración, pasemos al siguiente capítulo. Continuando con el capítulo La Amazonía peruana en el Eoceno, aquí hay una considerable cantidad de restos fósiles de arcosauromorfos. Se ubica en la formación Pozo, en el sur de la región de Loreto, y es del Luteciense, lo que corresponde al Eoceno medio, entre hace unos 47 y 41 millones de años. Aquí se tiene la presencia de Cebecus y un supuesto Balanerodus, además de Gavialoideus, Caimanine y Eusuquia indeterminados. No hay imágenes referenciales ya que no hay mucha información acerca de esto, por lo cual les pongo unas imágenes referenciales. Ahora toca el Valle de las Aves del Eoceno. No se tienen tantos ejemplares fósiles, pero se tienen más que las del Paleoceno de Puno. Todos los animales hallados son aves. Nos encontramos en la formación Otuma y en la formación Paracas, en la región costera de Ica. Datan desde el Luteciense hasta el Priaboniense, entre hace unos 42 hasta 36 millones de años aproximadamente. Tenemos a las especies de pingüinos gigantes, Icadiptes salasi, Incayacu paracasensis y Perudiptes de Bresi, además de algunos indeterminados. Otro grupo de aves presentes son los pelagornítidos, todos ellos aún sin identificar. Por cierto, os digo una curiosidad. Incayacu paracasensis es muy curioso porque se tiene, además del esqueleto parcialmente completo, los restos de las plumas, como el dinosaurio chino, pues, como el dinosaurio chino. Plumas y todavía con los pigmentos preservados, por lo cual se sabe el color exacto del animal, y es el negro donde suele estar, pero donde suele estar el blanco está el rojo. Es un pingüino de pecho rojo, maravillosísimo, un pingüino representante del país. Además, este pingüino y los otros ya mencionados eran pingüinos gigantes de alrededor de 1,5 metros. Es una verdadera barbaridad. Y ahora, ¿qué pasa con el Oligoceno? Al igual que el Paleoceno de Puno, el Oligoceno no tiene mucho que contar. Tenemos dos sitios. Uno está en la formación Chambira, en la región de Loreto, y el segundo en la formación Alto Moquegua, o Moquegua Alta, en la región de Moquegua. Ambos son del Chatiense, o sea del Oligoceno superior, entre hace 28 y 23 millones de años. En Loreto se tiene presencia de otra vez Cebecus, un supuesto Balanerodus, un Purusaurus. Miren, fíjense, Purusaurus, que va a ser muy importante, muy chévere para después. Además de Gavialoides, aves y caimaninos indeterminados. Finalmente, en Moquegua se tienen a 2 porurrácidos sin determinar, o sea, pájaros del terror. O sea, increíble. Recuerden a Purusaurus, recuerden. Va a ser chéverísimo que después les hable de él. Bueno, no hay muchas imágenes que poner sobre esto porque no hay tantos detalles, así que le voy a poner otra vez imágenes de referencia. No hay otra. Continuemos con el capítulo Las costas de Ica en el Mioceno. Estamos en la formación Chilcatay y la formación Pisco, en la región costera de Ica. Su distribución cronológica es larga, va desde el Burdigaliense hasta el Tortoniense, casi a lo largo del Mioceno, entre hace 20 y 7 millones de años. Aquí se tienen muchas aves, es más, casi todos los arcosauromorfos hallados en Ica pertenecen a aves. Se tienen pingüinos como Spheniscus moizoni y Paleospheniscus sp. En Catártide se tiene un Cuntur cardenase. En Zulide está Zula sp. Además de Eusuquia, Sphenicide, Pelagornitide y Pelecaniformes que están sin determinar. Identificar. Bueno, aquí ya no se tienen tanto los pingüinos gigantes que había en el Eoceno. Así que no se hagan ilusiones por nada. Aquí les tengo algunas imágenes de fósiles. Bellísimos. Ahora, Arequipa llena de vida. Vuelvo a casa. Nos encontramos en la formación Pisco, pero esta vez en la región de Arequipa. Los restos fósiles hallados en este lugar pertenecen al Tortoniense y al Mesiniense, lo que corresponde al Mioceno superior.
entre hace 11 y 5 millones de años aproximadamente. Hay una gran variedad de animales encontrados en este sitio. En Gavialide, Piscogaviales, Pugali perforatum. En Sphenicide, Spheniscus urminae, Humboldti, Megarampus y sp. En Zulide, Morus peruvianum, no confundir con Morus intrepidus, XD, Zula variegata, Zulita, Magna sp. También a las especies Ramphostosula ramidesi y Azurei. En Pelagornitide, Pelagornis sp. En Phalacrocoracide, Phalacrocorax sp. En Procelaride, Ulmarum sp. En Catártide, Perugips diasi. Y además en Pelagornitide, de Pelagornitide, Eusuchia, Sphenicide, Procelaride, Escolopacide, Catártide indeterminado. Y un montonazo. Viva Arequipa. Viva Mita. Ahora viene lo brutal, porque estamos ahora en la Superselva, parte 1. Aquí es donde todos ustedes se sorprenderán. Estamos en la formación Ipururo y en la formación Pebas, en Loreto. Los restos fósiles hallados aquí se distribuyen a lo largo de todo el Mioceno, desde aproximadamente hace unos 23 a 5 millones de años. Todos los arcosauromorfos fósiles que encontraremos en este maravilloso lugar son crocodilomorfos. En Alligatoride está, aquí viene, así, bonito, Purusaurus neivensis y sp. Caiman guayanstoni y sp. Paleosuchus sp. Natosuchus pebacensis, Mourasuchus atopus y sp. Cutanacaiman iquidocensis. En Gavialide, Griposuchus, Pachacauhue y sp. En Cebeside, Langstonia sp. Además se tienen los restos fósiles sin clasificar de caimaninos, gaviálidos, ocos gavialoides y crocodilomorfos. Muchísima fauna hay aquí, muchísima. Y recuerdan que les dije que recuerden al Puru. Pues este bicho, este gran aligatórido caimanino, es el crocodilomorfo más grande conocido. Tiene unos 14 o 15 metros de longitud, las estimaciones promedio. O sea, es increíble. Y todavía Purusaurus neivensis sigue siendo gigante, de unos 10 o 12 metros de longitud. Es una verdadera barbaridad. Además les digo que este bicho comía perezosos gigantes y tortugas de gran talla para desayuno. Les dije que se iban a sorprender. Esperad, paleonenes. No hemos acabado. ¿Por qué creen que hay la Superselva? Parte 2. Ahora tiene fósiles muy parecidos a los encontrados en Loreto, sí, por lo que también se sorprenderán mucho otra vez. Ahora estamos en la formación Ipururo y alrededores, y la formación Urumato, pertenecientes a las regiones amazónicas de Ucayali y Madre de Dios, respectivamente. Los sitios ya mencionados se los dató entre 13 y 7 millones de años aproximadamente, lo que corresponde al Serra Vallense y al Tortoniense en el Mioceno. Otra vez, todos son crocodilomorfos. En Alligatoride está Purusaurus, otra vez, Purusaurus sp. Balanerodus longimus, Paleosuchus sp. Mourasuchus arensi y sp. Caiman sp. En Gavialide, Griposuchus colombianus. En Cebeside, Langstonia huilensis y Parinasuchus arbeloi. Tal vez tenga menos que Loreto, pero es igual de chévere. Aquí les muestro las imágenes de Mourasuchus, este aligatórido rarísimo, y otra vez nuestro viejo amigo Purusaurus. Viva el Puru, viva lo gigante. Oigan, ¿qué pasó con Piura? Ahora estamos en el norte peruano, concretamente en la formación Miramar, en la región de Piura. Aquí no hay mucho material fósil de arcosauromorfos, solo se tiene la presencia de un crocodilia y un eusuchia indeterminados. Estos fósiles datan del Tortoniense, correspondiente al Mioceno tardío, entre hace 11 y 7 millones de años aproximadamente. No hay mucha información acerca de los arcosauromorfos miocénicos de la región de Piura, por lo que mejor lo dejamos así. Y ponemos acá en esta diapositiva cocodrilos porque sí. Ahora, la costa peruana en el Plioceno. Ahora estamos en 3 sitios distintos de la costa peruana. Por un lado tenemos a la formación Taime, en Piura,
Por otro lado tenemos a la formación Caracoles en Ica y finalmente en la formación Pisco en Arequipa. Los tres son de todo el Plioceno, entre hace 5 y 2.5 millones de años. Todos los animales hallados son aves. En la región de Piura solo se tiene la presencia de un ave, Puffinus sp. En Ica se tiene Sula sp, Spheniscus sp y un Puffini indeterminado. Finalmente en Arequipa está Leucocarpo y sp. Como vieron, no hay muchos fósiles en esta época. Antes había más. En el Cerro del Eoceno había más. Ahora estamos en algo muy grande, muy amplio. Estamos en el capítulo de Piura es un paraíso de aves. Estamos otra vez en Piura, exactamente en Talara Tarsis. Aquí todos los arcosauromorfos son aves. Los restos se los ha fechado entre 15 y 12.000 años, lo que corresponde al Pleistoceno tardío. Hay un montón de clases de aves, por lo que solo mencionaré a las familias y ya no a las especies, porque son un montonazo. Estaban presentes las familias Ardeide, Trexotinide, Falconide, Cacaridride, Escolopacide, Anáquide, Ivanopato, Dinocoride, Latártide, Acipitide, Dinamide, Podicipede, Palacrocoracide, Cicónide, Cráside, Rálide, Acánide, Burrínide, Láride, Colúmbide, Citácide, Caprimúlgide, Pitrónide y Estrígide, que en total son 23 familias de aves encontradas en el mismo sitio. Es brutal, brutalísimo. Son bastantes. Chévere. A quien le encantan las aves y los fósiles, que vaya a Piura. Ahí hay un montón de aves, le va a encantar. Bueno, dejaré algunas imágenes, porque algunas no voy a poner tantas, porque como ya vieron, hartísimas. Ahora, y a punto de finalizar esta ponencia, presento el capítulo Lo poco que queda del Pleistoceno. Estaremos en dos lugares, en Huánuco y Arequipa. La primera es del Pleistoceno tardío, entre hace 126 y 11.000 años, y el segundo es del Calabriense, entre 1.8 y 774.000 años aproximadamente. No hay mucha fauna registrada en ambos sitios, y otra vez, todos son aves. Comencemos con Huánuco. En Catártide está Coragips sp y un Strigiformes indeterminado. En Arequipa, en Sphenicide, Spheniscus sp, en Palacrocoracide, Palacrocorax sp y finalmente en Procelaride, Puffini indeterminado. No hay muchos arcosauromorfos pleistocénicos por estas partes del Perú, por lo que otra vez dejo unas cuantas imágenes de referencia. Y bueno, antes de terminar, les voy a mostrar algunas imágenes, y entre ellas está esta que están viendo ahora en pantalla, de algunos representantes de las huellas halladas en el país, huellas mesozoicas. En la primera, en la figura A, está el arcosauromorfo, probablemente rauisupido, de Junín, y debajo la huella y arriba el animal. En la B está un terópodo de Antamina, chiquito. Mira. En la C, el terópodo gigantesco, tal vez Carcharodontosáurido. En la D, bueno, en la C es de Antamina también. En la D está el ornitomímido, la huella de ornitomímido de Puno. Y en la figura E está la huella del Hadrosáurido. Bueno, Hadrosáurido será, mejor dicho, un ornitópodo, también hallado en Puno. Acá también otra imagen de una conocida ilustración de Purosaurus comiendo una tortuga. Increíble, la verdad, este cocodrilo, este bicho prehistórico. Y aquí finalmente una imagen de un lugar denominado Parque Jurásico de Querulpa, que es un parque que alberga a las huellas fósiles de dinosaurios de Querulpa, en Majes, que bueno, la pueden visitar si quieren en Arequipa. Visiten mi hogar. Y hasta aquí el final de la ponencia.
Espero que les haya gustado esta ponencia, de verdad fue un verdadero placer mostrarles una aventura prehistórica en el Perú. Y dejando unas últimas palabras, voy a dar mis últimas palabras, hay muchos fósiles, muchos más de lo que en el Perú, de lo que mucha gente piensa mucha gente que no hay muchos fósiles, pero con esto les dejo bien en claro que no es así. Y esto, los arcosauromorfos fósiles, es solo una parte de los increíbles animales prehistóricos que han habido en el país. Y bueno, espero que les haya gustado. Chao, para mis queridos paleonenes, y nos vemos probablemente en la mesa redonda del segundo Congreso Pangea. Bye bye. Y nada, con esto llegamos al final de las charlas del primer día. Os emplazo mañana a la misma hora. Mañana, además de las charlas y presentaciones, tendremos también un par de directos y la mesa redonda en la que podréis conectaros todos los que habéis sido ponentes para responder preguntas que hayan surgido o para intercambiar impresiones y opiniones de este mundillo que nos interesa tanto. Muchas gracias y nos vemos mañana.